Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a ver decoración de Navidad y en esta ocasión nos toca la tienda Pepco. Así que si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Comenzamos y por aquí os enseño este accesorio de cocina que es para agarrar las fuentes calientes y cosas así del horno en forma de renito, es de silicona. Luego por aquí tenemos estos guantes que no sé si son para limpiar o para cocinar, la verdad es que no me queda muy claro, por 2 euros. Luego tenemos aquí cortadores de galletas por 1,30 €, que la verdad es que va súper bien para hacer galletitas, por ejemplo en Navidad, para hacer empanadillas, para las nueces y estos otros cortadores por 1,50 €. También tenemos guantes de cocina por 4,50 €, lo tenéis en rojo y en blanco. Y por aquí tenemos estos paños de cocina por 4 euros. Estos vienen 3, uno verde, uno rojo y uno en color crudito. Y luego estos que vienen 2 por 3 euros, que vienen así con un diseño navideño. Solamente tenían este modelo de momento, no vi ninguno más. Y bueno, por aquí cositas de cocina, tenemos este pack de cucharas que lo sacan todos los años. Vienen 4 cucharitas de madera por 2,50 €. Bueno, cucharas, son diferentes accesorios. Luego tenemos este rodillo por 4 euros para hacer también pues galletitas o para alguna tarta así que lleve fondant, por ejemplo. Habían diferentes estampaditos, bueno, habían 2. Luego por aquí tenemos este servilletero que viene con, creo que son servilletas, porque es un servilletero, no son, o no sé si serán paños de cocina, pero bueno, yo me imaginé que eran servilletas. Luego tenemos estas cajitas por 2,50 €, son metálicas, pues para guardar chuches o galletitas, si hacemos galletas en casa, y tenéis en diferentes modelos para elegir. Aquí abajo también tenemos estas cajitas pequeñas en forma de arbolito, que también nos sirven pues para guardar caramelos o cosas así, por 1,80 €. Y luego tenemos este bote de aquí como para guardar galletitas, que es de Disney, que viene con su molde de Mickey, y ese tiene un precio de 4 euros. Es de cristal, no es muy grande, así que no caben muchas galletas, pero bueno. Luego tenemos estos bol o ensaladeras, no sé muy bien lo que es, que parece pues los pies de Papá Noel con la barriga por 7 euros. Y aquí tenemos estas espátulas de repostería que la verdad es que me parecen un poco incómodas para usarlas, más que nada por la forma que tiene. Tenían un precio de 1,50 €, pero me parecen un poco incómodas por la terminación que tiene arriba. Y luego esta bandeja de aquí, que es como, tiene un esmalte como doradito, así en mate, por 5 euros, me pareció un buen precio, era una bandeja bastante grandecita, así que creo que el precio estaba bien. Luego por aquí tenemos esta cajita que es para hacer muffins o cupcakes, como lo que cada uno quiera, por 2 euros y viene también con los toppers. Por aquí tenemos este bol también de Disney para preparar nuestras masas de galleta, bizcocho y también viene con las varillas. Y este tapete de silicona, que yo tengo uno que no es de Pepco, pero tengo uno que es el que utilizo yo para hacer las galletas o para amasar, también masa de pan, que va genial porque esto luego se limpia con un paño húmedo y se reutiliza. Yo os lo recomiendo muchísimo. Y pasamos a una de mis zonas favoritas, que es la de las tazas, como ya sabéis, que a mí me encanta coleccionar las tacitas. He de decir que había muchos modelos muy bonitos, pero cada vez las hacen más grandes. Esta, por ejemplo, de aquí, que es mi favorita, tiene un precio de 2,50 € y es de un renito y es monísima, la verdad. Luego tenemos esta del osito polar por 2,50 € también. Esta era bastante grandecita, era más grande que la otra. Luego esta, que es de doble cristal, por 5 euros. Son de estas que apenas pesan y tiene también el asa con un montón de piedrecitas. Luego por aquí tenemos estas que traen tapas, que valen 5 euros. Y tenéis dos modelos, tenéis este de aquí y luego tenéis este con el lacito rojo que imita como la carpa de un circo. La verdad es que eran muy monas, el precio me imagino que es más caro por la tapita. Luego tenemos esta de aquí de muñeco de nieve por 2,50 €, esta tenía un tamaño más normalito.
Luego esta de aquí por 5 euros, que yo tengo una versión del año anterior parecida a esta. Y luego esta que tiene unos zorritos por 5 euros. Luego vamos con la de Papá Noel, que también era muy graciosa, por 2,50. La verdad es que la mayoría de las tazas tienen unos precios increíbles. Luego esta de aquí por 5 euros, que tenía como en el fondo copitos de nieve. Estaba intentando a ver si lo podíais ver, pero bueno, era un poco complicado. Luego esta de aquí, que esta ya está desde el año pasado, por 4 euros. Esas hay que tener cuidado porque no se pueden meter al microondas porque llevan dorado. Luego esta de aquí por 2 euros, que también me pareció muy mona. Y luego esta versión en verde con el copito de nieve por 2 euros. También estaba este pack por 7 euros que trae un bol, una taza y un plato para un peque o una peque. La verdad es que es un regalo muy bonito para que tengan su pack de navideño. Y tenemos este bol de aquí para los cereales, por ejemplo. Luego pasamos ya a esta zona que habían pues las cañitas estas por 1,50. También estaban estos mantelitos que es como para poner los cubiertos, para decorar las mesas de Navidad. Luego esto de aquí que son anillos para las servilletas, venían 4 en forma de copito de nieve. Por aquí tenemos boquillas para decorar tartas y tal. Y esto para la botella de vino. Por aquí teníamos este pack de velas por 2,50. Eran en plateada, venían 4. Y os voy a enseñar todas las mantitas que tenéis, que habían un montón. Esta era súper mullidita, que estaba yo tocándola. Luego tenéis estas así que vienen con su bolsita por 7 euros. La tenéis en roja y también la tenéis en verde. La verdad es que el que no tenga una manta navideña es porque no quiere, porque tenéis de muchísimos precios y muchísimos tamaños. Luego estaban estas cestitas de aquí por 6 euros, pues por si queréis para guardar juguetes o cosas así. Aquí os enseño más mantitas. Podéis ir viendo los tamaños encima de los precios que se ven bastante bien. La mayoría son de 1,50 por 2 metros. Hay algunas un poquito más grandes. Esta, por ejemplo, es más pequeña. Y los dibujitos son también los que pone justo aquí al lado, el dibujito que tiene. Pero bueno, es para que os hagáis una idea de lo que podéis encontrar en la zonita de las mantas. Hay para todos los gustos y para todos los colores, como os he dicho. Eso ya es a libre elección de cada uno. Luego estaban estas de aquí, que también eran mulliditas, por eso eran un poquito más caras, porque eran más gorditas que el resto. Luego estaba estas cestitas de aquí, que venían en packs. Esta en color así como champán. Y luego esta de aquí en color rojo. Y el precio, pues 2,50, me pareció bastante bien. Vamos a la zona de las velas, que también teníais un montón de velas para decorar ahora en Navidad. Estas casi siempre están en stock, pero bueno, así como navideñas, tenemos esta de aquí por 6 euros, que trae una tapa con un renito. Luego esta de aquí, que solo había una y estaba ahí un poquito rota y no tenía ni el precio, así que no sé si es un sobrante del año pasado. Luego esta de aquí, que es bastante grande, por 5 euros. Y esta trae 3 mechas. Luego esta de aquí por 7 euros. Esta era bastante grande, trae 2 mechas como de estas de maderita. Era muy mona, la verdad. Y luego por aquí tenéis un montón de calcetines y cositas para poner los regalos o las chucherías. Tenéis estos modelos de aquí. Y luego tenéis algunas cositas para decorar. Estaba un poco desorganizada esta parte. No sé si es porque la gente lo va dejando por aquí o porque solamente son cosas que queda una de cada y las van dejando colgaditas. También tenéis piñas para decorar. Esta diadema con lacito. Y bueno, algunas cositas de decoración, como por ejemplo el cascanueces que estaba aquí, que tampoco tenía precio, pero me imagino que valdrá igual que el perrito este de al lado, que tenía un precio de 5 euros. Aquí había un gnomo de otoño, que no sé por qué estaba aquí, pero bueno, ahí estaba. Y luego tenéis estos arbolitos de aquí, que tienen un precio de 2,50. Lo tenéis en dorado y en rojo. Y bueno, por aquí habían flores de Pascua, también esta velita de aquí por 1,50.
Este es el precio de las flores. Venía una sola flor en una macetita pequeña. Y luego tenemos por aquí ambientadores de micados y packs. Por ejemplo, este de aquí que viene con la bandejita de cristal, el pino y el micado y la vela. Es un pack que viene completito, por ejemplo, para hacer un regalo por 7 euros. Creo que es muy mono y quedas muy bien porque tiene ahí su bandejita con todo. Luego tenemos este micado de aquí que viene con una velita también. Arriba trae la vela y abajo el micado por 6 euros. También muy navideño y muy mono para complementarlo en un regalo. Esta vela de aquí que pesaba muchísimo, por cierto, el cristal. 7 euros. Y luego tenéis este pack de velitas así pequeñitas que son muy monas por 2 euros. La tenéis en plateada y en verde. Son arbolitos de Navidad. Luego por aquí tenemos esta vela roja por 4 euros, que también era muy mona. Y estos packs de aquí por 7 euros, que también para regalar quedan muy bonitos. Estos traían 2 velas y un micado. Y tenéis la versión esta y esta de aquí, que es así como más rojita y blanca. Luego este micado de aquí, que es una colección nueva. También estaba esta colección de aquí, que estaba aparte, no sé por qué, que viene las fundas de cojín que habéis visto arriba, luego el arbolito este que viene, pues son de estos que se plegan, pues viene con una luz dentro. Luego esta guirnalda también de arbolitos. Y por aquí tenemos anillos para las servilletas en forma de reno por 2,50. Y de copo de nieve tenemos este cojín que se parece mucho al que os enseñé de Primar por 7 euros, aunque este me gustó mucho más que el de Primar. Este se veía como mejor hecho. Luego también tenéis este cojín de aquí. Es en un tono gris por 10 euros. No es una funda, viene así ya el cojín completo. Y de fundas tenemos estas de aquí que hay en verde, roja y en un color así como beige para diferentes gustos. También tenemos manteles por 12 euros que me parecieron muy bien de precio por el tamaño que tienen. Camino de mesa para poner así en la mesita. Por aquí también tenemos esto para las servilletas. Perdonad la luz, pero es que no era muy buena la luz que había ahí en Petco para grabar. Bueno, ni en Petco ni en ninguna tienda. Luego por aquí tenemos este pack de cucharillas muy navideñas. Yo el año pasado las vi en doradita, bueno, los tenedores, pero me sonaban que se iban a poner así como feos, no sé por qué, y no me los llevé. Este pack de 3 bolas, que eran bastante grandes. Luego por aquí tenemos bandejitas para la cocina, de estas de madera. Esta tenía un precio de 4 euros. Yo estuve a punto de llevármela el año pasado, pero al final no me la llevé. Y esta de aquí, que me parece súper mona para poner los aperitivos en la mesa de Navidad. Viene con esto de aquí, que no sé si es porque es giratoria, la verdad es que no me paré a leerlo, pero parece que sea giratoria y me parece pues súper bien. Luego esta casita de aquí con lucecitas y tenéis en diferentes modelos, todas llevan luces. Y esto de aquí que es una cajita pues para guardar, no sé, bombones, chuches o no sé, lo que más os guste. Es una casita de cerámica por 3 euros. La verdad es que me pareció buen precio porque era bastante grandecita. Luego tenemos estos farolillos por 7 euros que eran bastante grandes. Bueno, farolillos, sí, farolillos portavelas. Fijaros, el tamaño de mi mano era bastante grande, así que el precio me pareció muy bien. Y por aquí os enseño un poquito de adornitos navideños para el árbol. No había mucha variedad, pero bueno, habían bastantes cositas, la verdad, sobre todo en bolas y adornitos. Creo que hay otras tiendas que tienen más en lo que son adornos variados, pero la verdad es que estaba bastante surtido. De todas maneras, la chica me dijo que van a seguir sacando más cositas. Por aquí tenemos esta corona por 12 euros. Tiene ese precio porque lleva luces incorporadas, como podéis ver por aquí detrás. Se ponen las pilas y por dentro lleva todas las lucecitas. Luego podéis terminar de decorarla como más os guste, poniéndole unas velitas o... hay velitas, unas bolitas, unas piñas. Luego estaba esta corona de aquí, que la verdad es que no me gustó mucho porque la vi un poco así despoblada y no llamaba mucho la atención. Pero bueno, por aquí también tenemos un poquito de decoración. En ramas así navideñas la verdad es que no había mucho, solo esto de aquí. Había poca variedad. Y ya por aquí creo que son un poco de restos del año pasado.
porque me sonaban muchas cosas del año anterior y lo habían colocado en otra zona. Lo único que me sonaba nuevo era esto de aquí, que era como una colección nueva, a juego con la taza que os enseñé al principio, que llevaban los zorritos estos. Esto es como un micado por 6 euros y el gnomo de arriba, la verdad es que no sé si es que se le pone ahí para que perfume. Perdonad mi ignorancia, pero no hay cosas así muy innovadoras que se le pone a la figurita el líquido para que huela y puede ser esto. También tenéis esta velita, perdón, de la misma colección por 2,50. Era bastante mona. Luego por aquí tenéis este adornito que lleva como lucecitas, todo de maderita y el árbol es como de aluminio así negrito o de hierro, no sé cómo queráis decirlo. Luego estos arbolitos que tenían un precio de 2,50, lo había en verde y en blanco así con un poquito de purpurina. Estos portavelas por 4,50 y la parte de abajo eran de madera. Y luego estaban estas cajas para guardar, por ejemplo, los adornos navideños, 4 euros, o para hacer algún regalo también. Eran muy monas y lo mejor es que dentro iban más cajas. Tenemos el modelo este de aquí, que viene esta y luego trae otra pequeñita dentro, esa tiene el mismo precio, 4 euros. Y viene esta con esta parte de fuera y esta chiquitita dentro. Y luego la del coche que os he enseñado antes trae estas otras dos. O sea que vienen 3 cajas por 4 euros. Me parece buen precio porque a lo mejor para unos cuantos regalos nos queda bien apañado. Así que nada, por aquí tenemos macetitas muy navideñas para poner plantitas o estos mini pinos chiquitinos tan bonitos que venden por ahí en algunas floristerías. Y bueno, por 5 euros la verdad es que me pareció muy buen precio. Y también tenéis estas ahí en doradito, que no las podía sacar porque llevaban un montón de cosas dentro. Luego me fui a otro Pepco, el que os he enseñado antes es el de Alfafar, para los que sois de Valencia. Y este de aquí es el del centro comercial El Saler. Solamente aquí os voy a enseñar lo que había diferente del otro, porque no sé por qué traen cosas diferentes en la misma tienda. En algunas traen unas tazas, en otras traen otras, algunas coinciden, pero otras no. Entonces solamente os voy a enseñar, por ejemplo, esta de aquí, que tiene un precio de 2,50, que no estaba en el otro. Tampoco esta, que me pareció súper mona para los que tengan perritos o les gusten los perritos. Era súper graciosa. Esta de aquí, en Navidad no cuentan las calorías, me pareció muy graciosa también. Luego tenemos esta de muñeco de jengibre, que viene con la cucharita de cerámica. Luego el mismo formato con la cucharita en un duendecito. Y luego estos de aquí que son de cristal por 2 euros, que tenéis este modelo y tenéis este otro. Esto sí que lo tenían el año pasado, que los recuerdo yo que lo tenían. Y luego como novedad también estaba este de aquí por 2 euros, que viene con su cañita y su tapa para que no se salga lo de dentro. Luego tenéis este pack de vasos por 5 euros que llevan el relieve así incrustado, digamos, en el cristal. Y aquí están los tenedores que os he dicho antes que estaban en doradito. Luego por aquí tenemos también estos packs para hacer cupcakes. Yo he comprado de otras veces en Pascua y así de Pepco y la verdad es que no me gustan mucho porque pierden todo. Cuando se calientan no se ve el diseño. Entonces, bueno, para que hacer la tontería y los toppers sí, pero si no, no. Luego estos botes para galletas que como veis son enormes, pesaban un montón. Tenéis el de reno y el de arbolito. Y esto mismo como el que os he enseñado antes para servir aperitivo. Perdón. Y estos arbolitos de aquí que parecían una vela, pero son artificial, digamos que no es una vela, que lleva lucecita para imitar la vela. También estos no son platos, son como para dejar las llaves y cosas así. En forma de copo de nieve lo tenéis en plateado y en dorado. Y esta bandejita así larga para hacer, por ejemplo, un centro de mesa me pareció muy mona. Y ya luego como novedad tenéis esta velita que me pareció monísima, me da pena hasta encenderla porque es súper mona, es más para decorar, igual que estas dos de aquí. Y bueno familia, este ha sido el recorrido por las tiendas Pepco, espero que os haya gustado todo lo que os he enseñado, así tenéis una idea de dónde podéis ir.
Si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.